Romanos 7. ¿Alaban a Dios? Amén. Vamos a leer ahí en Romanos 7, del versículo 14 al versículo 21. Del versículo 14 al versículo 21. Adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En la prensa amarillista se describen sin censura los peores crímenes que podríamos imaginarnos, como los que nos describen las siguientes noticias. San Juan de Sabinas, Coahuila, 7 de julio de 2017. Una niña de 5 años de edad fue violada por su padre. Hecho acontecido en esta ciudad de Nueva Rosita, y hasta el momento autoridades judiciales se mantienen en completo hermetismo. El impactante suceso se cree que fue el día miércoles porque la menor ingresó por la noche a la clínica 24 del IMSS de Nueva Rosita, en donde posteriormente elementos de la policía investigadora arribaron para constatar el delito. El 11 de agosto del 2017, las autoridades arrestaron a un joven de 16 años acusado de asesinar y descuartizar a su compañera de estudios. La orden de arresto se ejecutó en la zona 6 capitalina, mismo lugar donde se hizo el macabro hallazgo. 31 de julio del 2017, una brutal agresión se registró en Quillota cuando un hombre de 24 años golpeó con un martillo y quemó el rostro de su pareja, luego de haberla rociado con alcohol. Como si fuera poco, el sujeto identificado como León Gallardo mantuvo a la víctima 5 días retenida en su casa. Estas son algunas de las miles de tragedias que se publican en todo el mundo. Y muchas personas se escandalizan con estos encabezados y los apelativos que le dan a estos criminales son monstruos, bestias, psicópatas, pero la verdad es que todos somos capaces de cometer estas vilezas. De hecho, actualmente estamos cometiendo otro tipo de vilezas, quizás no tan escandalosas como las mencionadas, pero a fin de cuentas son vilezas. Estamos dañando a otros, nos estamos dañando a nosotros mismos y estamos ofendiendo a Dios. ¿O acaso no es una vileza tomar un palo y golpear a tu hijo como si fuera un perro? ¿No es una vileza
ver pornografía, o incluso algunos pornografía con zoofilia. No es una vileza engañar a tu pareja. No es algo vil robarle a la persona que ha confiado en ti ciegamente. Podemos enumerar tantas clases de vilezas que día con día las personas cometen y no salen encabezados. Los mismos cristianos cometen y no salimos en los encabezados de un periódico. Así que no tenemos de qué espantarnos. Quizás no hemos llegado a esas circunstancias, no hemos llegado a esos casos, porque el medio donde nos movemos y las circunstancias donde nos encontramos son diferentes. Pero nosotros somos capaces de hacer lo mismo y quizás hasta algo peor. Pero estamos tan podridos en nuestro pecado que ya no lo detectamos, ya no nos damos cuenta del instinto bestial que hay dentro de nosotros. Y en algunos casos, ahí está la bestia de forma pasiva, pero creo que todos hemos probado cuando esa bestia se despierta y podemos cometer cualquier clase de pecado que dice Pablo que no debería ni siquiera mencionarse entre cristianos. ¿Alaban a Dios? Amén. Y aunque toda la humanidad estamos corrompidos hasta la médula, habemos quienes nos lamentamos de la condición en que nos encontramos. Mientras hay quienes festejan sus fechorías y se sienten orgullosos de ellas, habemos quienes nos aflige nuestra condición. Nos preocupa seguir cometiendo actos viles. ¿Usted es uno de ellos? Y sabemos que la humanidad continúa en decadencia y los hombres ya no se sienten culpables de sus hechos. Se ha endurecido tanto el corazón del hombre, se ha cauterizado tanto su conciencia que ya no se dan cuenta de sus actos. Hoy quiero hablar de dos sucesos que pueden llevar al hombre a detenerse en su comportamiento y a preguntarse ¿por qué somos tan malos? ¿Por qué los seres humanos somos capaces de actuar ya no como los animales, sino peor que los animales? ¿Por qué razón? Por eso he titulado a mi tema el día de hoy, ¿por qué soy como soy? Y vamos a meditar de dos sucesos que nos van a ayudar a detenernos, a reflexionar sobre nuestro comportamiento y si hay una buena reflexión va a traer aquello un remordimiento en el corazón y por consecuencia un cambio. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien, estos dos sucesos son un examen de conciencia y un encuentro personal con Jesucristo. Son los únicos dos sucesos que pueden llevar a que una persona se detenga en sus fechorías y reflexione lo que ha hecho a lo largo de años. Un examen de conciencia y un encuentro personal con Jesucristo. Comencemos analizando qué es un examen de conciencia. La conciencia es aquella voz interior que nos habla cuando hacemos algo malo y nos condena. Esa es la conciencia. Y todo ser humano la tiene. Por muy pecador que sea o por muy santo que sea, toda persona tiene una vocecita que le dice en su interior, estás mal. No lo hagas. No es correcto. Y esa misma voz también nos motiva a hacer lo bueno, a hacer buenas obras. Es la voz que nos dice, ayúdalo. Estás viendo que está necesitado, ayúdalo. Es la voz que nos dice, tienes que ir a la iglesia, levántate.
Esa conciencia siempre nos está señalando lo malo que debemos evitar y lo bueno que tenemos que hacer. ¿Alaban a Dios? Que hay personas que ignoran su conciencia. Yo fui una de ellas. Eso no quiere decir que no tengan conciencia. Más bien ignoran esa voz. Hacen oídos sordos a esa voz que está hablando ahí constantemente. Para cuando alguien se detiene a escuchar y revisar su conciencia es cuando él puede comprender lo malo que ha hecho a lo largo de muchos años. Aunque es muy raro encontrar a alguien que haga un examen de conciencia. Las pocas personas que lo hacen, esas pocas personas muchas veces son orilladas a hacer un examen de conciencia por las circunstancias difíciles en las que se encuentran. Como por ejemplo, en una ocasión fui llamado como pastor a visitar una familia donde el padre había causado la muerte de su propio hijo de 5 años. Lo levantó para jugar con él, se le cayó el niño, se golpeó en la cabeza y el niño se mató. Entonces no podía recuperarse este hombre del sentido de culpabilidad tan grande. Yo fui a visitar esa familia y entonces en una situación como esa, él hizo un examen de conciencia, empezó a revisar su comportamiento. ¿Qué había hecho todo ese tiempo? ¿Cómo había tratado a su familia? Si la había amado o no la había amado, si había querido a ese niño que perdió. En ocasiones son las situaciones difíciles, como un accidente, la pérdida de un brazo, un diagnóstico médico donde se sentencia a la persona, te quedan 6 años, 6 meses de vida. En situaciones como esas es cuando las personas se detienen a hacer un examen de conciencia. Y en un examen de conciencia, allí es cuando tenemos esa oportunidad de poder darnos cuenta de lo malo que somos. Sin un examen de conciencia, hay tantas formas de disculpar nuestro comportamiento. ¿Y tú por qué eres un borracho? Pues es que mi padre me abandonó y no puedo superarlo. ¿Y tú por qué golpeas a tu mujer? Pues es que ella es muy contestona, no me respeta. ¿Y tú por qué robas? Pues es que no tengo dinero. ¿Y tú por qué no vas a la iglesia? Es que no tengo tiempo. Para cada pecado, para cada acción vil que cometemos, tenemos una disculpa, excepto un día hagamos un examen de conciencia. Alaban al Señor. Es ese instinto de supervivencia que está en los animales, está en nosotros, y a como dé lugar queremos flotar ante las acusaciones, queremos salir limpios. Pero la verdad es que todos somos malos, aún los cristianos. Ayúdanos, Señor. Y en segundo lugar, lo que nos puede llevar a darnos cuenta cuán malos somos es un encuentro personal con Jesucristo. Acercarnos a la santidad de Dios llena nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestras mentes de remordimiento. Porque Jesucristo es un ser perfecto moralmente. Es tan perfecto que no tolera el pecado. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 11, muy limpio eres de ojos, que no puedes ver el agravio. Tan perfecto es el Señor, que su santidad que despide, cuando el pecador se acerca a esa santidad, resalta nuestra suciedad, resalta nuestro pecado. Entonces acercarnos a la persona del Señor Jesucristo a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, asistiendo a la iglesia cuando su presencia viene sobre nosotros, es cuando nuestro pecado nos condena. ¿O no se acuerda usted la primera vez que llegó aquí? Aparte de que venía enlodado en el pecado, ¿cómo veníamos?
orgullosos. Como si le hubiéramos hecho un favor a la persona que nos invitó. Bueno, yo voy a ir ahí, total, ya para que esta persona me deje en paz. Pensando que éramos nosotros quienes estábamos haciéndole un favor, cuando éramos nosotros los necesitados de llegar a este lugar. ¿Alaban a Dios? Amén. Y dése cuenta cómo es que cuando perdemos esta relación con el Señor Jesucristo, volvemos a las mismas tinieblas, nos volvemos a confundir. Creemos que somos indispensables y que podemos ir a la iglesia cuando queramos. Porque al no estar en esa presencia, no nos damos cuenta la clase de persona que somos. Alaban a Dios. Amén. ¿Por qué soy como soy? Es el título de este tema y tenemos una cuádruple respuesta a esta pregunta. ¿Por qué soy como soy? Tengo aquí 4 explicaciones que dan respuesta a la pregunta. ¿Por qué soy como soy? La primera respuesta es porque nacimos predispuestos para el mal. La segunda respuesta es porque el ambiente donde crecemos nos corrompe. La tercera, porque no tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Y la cuarta, porque desechamos a Jesucristo como solución del cambio. Esa es la razón de por qué eres como eres, por qué soy como soy. ¿Por qué eres tan metiche? ¿Por qué eres tan mentirosa? ¿Por qué eres una prostituta que te puedes meter con 2 y 3 hombres? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué te gusta sembrar cizaña y separar a los hogares y a las parejas? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? La explicación está en una de estas 4 respuestas. Podemos dar otras razones, pero son pretextos, son excusas. En realidad es por una de estas 4. ¿La repiten después de mí, por favor? Porque nacimos predispuestos para el mal. Porque el ambiente donde crecemos nos corrompe. Porque no tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Porque desechamos a Jesucristo como solución del cambio. Aunque no toda la humanidad tiene esa pregunta, sí habrá alguien que un día se preocupe por qué es tan malo. Me recuerda el testimonio de Eduardo Pérez, aquel ex guerrillero comunista, que a los 12 años se adhirió a una célula de guerrilleros ahí en su país, en El Salvador. Y a los 18 años había matado tanta gente y él se preguntaba ¿por qué soy tan malo? O el testimonio de Manuel Azúcar, no hace mucho lo escuchamos aquí. Un joven también que ya había matado a otros jóvenes, a uno de ellos metiéndole una pistola en la boca y le disparó. Y habrá personas que están inconformes, están tristes, preocupados por dejar de ser como son y se preguntan, ¿pero por qué soy así? Entonces usted ya tiene 4 posibles respuestas a esta pregunta. Ahora vamos a analizar cada una de estas razones, no solo para poderlas explicar a las personas que les hablamos del Evangelio, porque cuando nosotros le decimos a una persona que necesita a Jesucristo, hay que decirle la razón por la cual necesita a Jesucristo. Cuando nosotros los invitamos a la iglesia, hay que convencerlos para que ellos sientan interés de venir a la iglesia. Si usted se da cuenta, cada una de estas razones tienen mucha sensatez. No es teología profunda, no es teología de la Reforma, es sentido común. Comencemos con la primera razón, porque nacimos predispuestos para el mal. Como un gorrión que nace para ser presa del depredador,
Así el hombre nace como presa de su pecado. Nacemos con un impulso instintivo para pecar. Esto está a nuestro alrededor, todos lo hemos experimentado, lo vemos en nuestros hijos, está probado aún científicamente. Científicamente se ha probado que los genes que nos transmiten nuestros padres no solamente aportan rasgos físicos, también aportan rasgos de conducta. Y algunos de nosotros, así como traemos los ojos, el color del cabello, el color de la piel, igual que papá, también traemos algunos de sus pecados en nuestro comportamiento. ¿Usted por qué cree que hay padres borrachos, con hijos borrachos, nietos borrachos, y la generación continúa? Porque eso se transmite. ¿Alaban a Dios? Nacemos predispuestos para el mal. A esto es a lo que se refería Pablo en la escritura inicial. Vayamos nuevamente a Romanos capítulo 7. Dice Romanos 7 en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y esa expresión vendida al pecado dice mucho. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y lo remarca, y lo remarca, y lo remarca. ¿Dónde quedan nuestras opiniones de que fulano no es tan malo? Usted sabe que solemos calificar a las personas que apreciamos o aquellos que son maestros en la hipocresía. Se ven muy santos, muy rectos, pero el problema es que todos estamos predispuestos para el mal. Todos. Menos el pastor. ¿También el pastor? Mi carne es la misma que la de usted, que la de Elías, hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y esto nos dice mucho. Esto va a acumularse en las siguientes razones que analicemos. Así es que cuando escucho esas expresiones donde mamá opina de su hijo, hermano, es que usted no lo conoce, él no es tan malo. Eso es lo que ella cree. Ella es la que no lo conoce. Yo sí lo conozco. Y ese niño que cree la familia que es un encanto, y lo oigo seguido. Es que en la escuela nos felicitaron porque el niño es muy inteligente. Yo a veces le he tenido que aclarar a las mamás, ¿que no te das cuenta que eso dicen todas las maestras de todos los niños? Y esa es una forma de terapiar a los padres. Pero su coeficiente intelectual a lo mejor no pasa de 20. Todos somos malos, aún tu encanto que tienes en casa. Y nada más deja que crezca. Deja que el mundo toque a su carne y verás en lo que se va a convertir. ¿Alaban a Dios? Amén. Lo cual nos lleva a cuidarnos de las otras personas y a cuidarnos de nosotros mismos. Aún de los cristianos. Hay que andarnos con cuidado. ¿Por qué? Porque dice Pablo que hay una ley en nuestros miembros que nos hace hacer lo
no queremos. Y aquí estamos en esta tarde todavía batallando, queriendo dejar de hacer cosas que no queremos hacer, pero esa ley nos obliga a hacerla. Esto nos da pauta para entender la segunda, va a ser la tercera razón, pero ahorita vamos a analizar la segunda. ¿Cuál es la segunda razón? Porque el ambiente donde crecemos nos corrompe. Abra por favor Jeremías capítulo 13. Jeremías 13, vamos a leer nada más un versículo. Y es el versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Se da cuenta de la manera en que el Señor ilumina nuestras mentes con este punto de referencia? El punto de referencia dice que es imposible. Totalmente imposible que el hombre haga el bien. Porque dice aquí Jeremías, estando habituados a hacer el mal. ¿Cómo pueden hacer el bien si ustedes están habituados a hacer el mal? La comparación es que así como no se puede un negrito, que es un etíope, cambiar su piel negra por piel blanca, y un leopardo no puede quitarse las manchas, ningún ser humano puede hacer el bien. ¿Por qué? Porque él crece, nace, crece y se muere en medio del mal. ¿Cómo podemos hacer algo diferente a donde nos movemos, el ambiente en el que nos encontramos, donde estamos sumergidos? Todo aquello forma parte de nuestros hábitos diarios. Nacemos y crecemos en medio de tanto mal. ¿Cuántos de ustedes no crecieron en un hogar donde el padre era borracho? Crecieron oyendo maldiciones, no expresiones de amor y cariño. En el trabajo, robo, mentira, engaño. En la escuela, maledicencias. A donde quiera que el hombre se mueva, es el mal, el mal y el mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer el bien si estamos habituados a hacer el mal? ¿Alaban a Dios? Amén. ¿En qué otra cosa podremos convertirnos? Nosotros somos el ambiente donde nos movemos. Es lo que somos. Lo que escuchas y lo que ves es lo que tú eres. ¿Por qué tanta pornografía? ¿Por qué tanta fornicación y adulterio? ¿Por qué tanta falta de respeto a las mujeres? Porque es el ambiente donde hemos crecido. Cada pecado que tú practicas está conectado al ambiente donde tú te mueves. Delicado. Entonces dice Dios, ¿cómo van a hacer el bien si están habituados a hacer el mal desde niños hasta la muerte? ¿Alaban a Dios? Primera de Corintios 15. Solo un versículo, el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, no fallen, no se equivoquen en sacar conclusiones. Aquellos pocos hermanos que nacieron en un hogar donde los padres les inculcaron buenos principios morales, como el respeto a los adultos, donde el padre le dijo a la señorita, no dejes que te toque ningún hombre, date a respetar, no te lleves con fulano. Aquellas pocas personas que crecieron con una buena educación, se corrompieron por malas conversaciones de inmediato,
En la escuela. Ahí en la escuela, ahí están las influencias, a donde nos llevan, entre comillas, a ser educados. Con los primos, con los amigos de la colonia, y una ocasión también aquí en medio de la iglesia. Esas malas conversaciones, tú lo puedes hacer. No te dejes, prueba tantito. ¿Qué te pega tu mujer? Todo aquello fue lo que echó a perder lo poquito bueno que había en nosotros. Así que si estamos habituados a hacer el mal, no podremos hacer el bien. Esa es la razón, ahora ya como cristianos, que somos más selectivos con nuestras amistades. Anteriormente nos daba igual con quienes nos juntáramos. Total, éramos igual que ellos o hasta peor. Pero ahora como cristianos, la Biblia nos ordena en ser selectivos con quién vamos a pasar más tiempo. Y tenemos incluso que hacer una separación, incluyendo a la misma familia, porque a veces es la familia la que nos contamina. Veamos qué nos dice Salomón como un hombre sabio en Proverbios. Proverbios capítulo 1. Dice en el versículo 10, aquí le está hablando al creyente. Verso 10, hijo mío, si los pecadores, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa o un botín. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Así que como cristianos podría parecer que somos personas chocantes, delicadas, presumidas, pero tenemos que ser más selectivos porque este segundo punto, ¿cuál es el segundo punto? Porque el ambiente donde crecemos nos corrompe. Exactamente. Ahora ya como cristianos, si nos metemos entre los pecadores ya no nos vamos a corromper, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo o no nos vamos a corromper? Pues, ¿por qué crees que sigue siendo el mismo diablo? Ya nada más con falda larga y tú con una Biblia en el brazo. Porque no has decidido salir de ese ambiente. Porque estás aferrado a ir a la fiesta, porque va a venir el tío de tal lugar. Porque son los 15 años de la sobrina. Porque todavía te gusta la porquería. Pues por esa razón no puedes ser un santo. Solo te pones un chaleco de oveja cada domingo y vienes y te sientas entre nosotros. Pero eres el mismo porque el ambiente te hace hacer el mal. El hábito al mal está en todo lugar en este mundo. Aquí en la iglesia es un pequeño refugio. Sí. Aunque claro, también de repente se nos van por ahí los cuernos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. No levante la mano. Pero piense, en esta primera razón, esto debe de llevarnos a tenernos miedo nosotros a nosotros mismos. Alguien que tenga esta revelación de esta primera razón, yo estoy predispuesto para el mal, no estaría coqueteando con el pecado, porque alguien que entiende esto diría, si me meto ahí, ya sé lo que va a pasar. No permita, Señor, que me meta allí.
Porque jugar al santo, jugar a ser un santo de Dios sería, no, si yo entro ahí a mí, eso no me afecta. Si ya lo traemos en la genética. Y aún así nos arriesgamos y vamos y nos metemos. Y ese impulso equivaldría a un empujón al pecado. Como quien está dudoso si se echa el brinco a la piscina o no. Le entro o no le entro, y llega alguien por atrás y lo avienta. Así traes algo en tu carne que te va a aventar al pecado cuando te pares frente a él. Así es que no se trata de cuánto podemos estar frente al pecado sin que caigamos. Se trata de darle la vuelta y huir del pecado. No, yo nada más voy a ir a la fiestecita a saludar a la familia y me retiro. Y son las 12 y andas bailando y con unas cubas encima. Pues es que te paras frente al pecado, el impulso te va a aventar. No nos hagamos tontos, hermanos. Sabemos lo que va a pasar. Sabemos lo que va a pasar. Repitan, yo ya sé lo que va a pasar. Es por eso que Dios se enoja. Porque Dios dice, tú sabías lo que iba a pasar y aún así fuiste y te metiste ahí. Porque no tenemos ahí esculpido en la mente este primer punto. Ya estamos predispuestos para el mal. El que está viviendo en santidad, le garantizo, siéntese a platicar con él. Y con mucha dificultad está viviendo en santidad. Con mucha dificultad. Una ocasión un hermano me comentaba, refiriéndose a la tentación que hay en las calles de estar codiciando a la mujer, me decía, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Me cuesta tanto trabajo agachar la mirada. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Por esto. Porque estamos predispuestos para el mal. El pecado que mora en mí. Y por cierto, ¿a ti quién te lo pasó? ¿A usted quién se lo pasó? El diablo, ¿verdad? ¿No fue el diablo? Mire, hoy el diablo salió limpio esta mañana. A ver, hermano Arturo, ¿usted quién le pasó el pecado que trae? Ha de ser el vecino que vende droga. Hay que por lo menos saber de dónde viene. Es que yo ya desde que nací lo traía desde mis padres venía el pecado ya. Ya, pues ahí están los padres, que también queremos mucho a los abuelitos. Pero, pues, y ellos son víctimas de los abuelos, y es una cadena y todo viene desde Adán. Ok, no tiene solución, pero sí podemos tenerlo presente para cuando nos queramos acercar al pecado. Muy bien, pasemos a la tercera razón. Y la tercera razón es porque no tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Será una filosofía pesimista esta declaración? Usted sabe que aquellas personas que buscan el cambio, la restauración, renovarse, etcétera, tú puedes y le echas ganas y pones de tu parte. Y luego de repente también aquí uno que otro filósofo pasa aquí a dar testimonio al frente. Y yo sé que sí se puede y yo me he propuesto y usted sabe, y el soñador. Pero la verdad es que no podemos cambiarnos a nosotros mismos por dos razones. No podemos cambiarnos a nosotros mismos por dos razones. Primera, porque no queremos cambiar. Esa es la verdad. No queremos cambiar. ¿O tú andabas de iglesia en iglesia buscando un cambio? Pues llegaste aquí a fuerza. O por algún otro interés. Porque iban a dar terreno, porque daban despensa, porque los hermanos, los aleluyos ayudan, porque le echaste los perros a una hermana. Algo estás aquí. Pero en realidad nosotros no queremos cambiar. ¿Alaban a Dios? Amén.
Y la segunda razón por la cual no tenemos la capacidad de cambiarnos es porque no solo el pecado es parte de una dimensión física, no solo son genes que moran en mí, que me inclinan hacia el mal, sino que existe una dimensión espiritual donde fuerzas espirituales llamadas demonios me controlan. Y ellos son más poderosos que yo. Primero vamos a ver la primera razón, porque a lo mejor usted dice, hermano, usted se sacó eso de la manga. No, la Biblia lo dice. Vamos a ver cómo el hombre no quiere cambiar. Por favor, abra Evangelio de San Juan. Le dan la gloria a Jesús. San Juan capítulo 3. Mire, un versículo sencillo para que vean que vuelvo a insistir, no estoy llevándolos por teología profunda. ¿O sí, hermano Adán? ¿Estoy pecando en eso? Ok, sentido común. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que preferimos? Las tinieblas. ¿Cómo vamos a cambiar si lo que nos gusta es la oscuridad? No queremos venir a la luz. Oye, pero ¿eso que hiciste? ¡Shh! No le digas al pastor, por favor. No le digas al pastor. Que no se entere tu papá. Por favor, no le vayas a decir nada a mi mamá. Ya ves cómo se pone, hasta se va a enfermar. Nos gusta la oscuridad. Nos gusta mantener todo en oculto. ¿Por qué? ¿Por qué razón quieres y quiero tener todo en oculto? Porque nuestras obras son malas. Nuevamente, señáleme a alguien que quiere exhibir su pecado. Por el contrario, queremos evitar la vergüenza. Ay, amorcito, mira, yo sé que se me pasó la mano y te pegué y no es de cristianos pegarte, pero por favor no lo digas. Aún los cristianos aman más las tinieblas que la luz. Sí, rara vez alguien llega y dice, hermano, quiero decirle en las cosas que ando mal. Más bien, ¿cómo anda, hermano? Pues hay más o menos. ¿Qué anda haciendo, hermano? Pues hay más o menos. Échele ganas, pues hay más o menos. Amamos más las tinieblas que la luz. Y la otra escritura, abra por favor Efesios capítulo 6. Bendito el Señor por siempre. Aunque hay más escrituras, solo leo el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una revelación muy especial para la iglesia. No vas a poder cambiar por ti mismo, porque hay demonios que te controlan y estos demonios, estos poderes, estas huestes espirituales son más fuertes que tú. Y por más que quieras, y nuevamente se cae la buena intención de querer cambiar cuando las personas dicen, me propongo, y mire, pobrecitos, a veces a mí me duele en el corazón cuando un borrachito va a jurar. Esa desesperación de querer de cambiar, pues lo lleva a echar mano de lo que le han enseñado, de lo que ha aprendido. Y el único que sabe es jurar. ¿Y qué sucede? Que a los 6 meses, al año, a los 2 años, a romper el juramento y a regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque no solamente es el alcohol en sus genes, es un demonio que lo controla. Y así es con cada persona que tiene la firme intención de cambiar, y tenemos que explicárselo. Y aquí todo esto prepara la cuarta razón.
Todos nos está llevando a lo mismo. Ahorita que cerremos en la cuarta razón, entenderá qué importante es entender las tres primeras para después llegar al clímax de la respuesta. ¿Alaban a Dios? Amén. Pasemos a la cuarta y última razón. ¿Cuál es la cuarta y última razón? Porque necesitamos a Jesucristo como solución del cambio. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué las personas siguen siendo como son a pesar de que están a disgustos con su conducta? A pesar de que se lo han señalado una y otra vez, la psicóloga le dijo a ese hombre, tiene que cambiar, no puede seguirle pegando a sus niños. En AA le dijeron, tienes que dejar el alcohol. En Neuróticos, tienes que cambiar tu carácter. Pero siguen siendo igual. Por la cuarta razón. Porque han desechado a Jesucristo como la solución del cambio. Porque es a saber, y que quede claro, y puedo sostenerlo, diciendo que mis grabaciones suben a YouTube, lo puedo sostener ante un psicólogo, lo puedo sostener ante un terapeuta, ante cualquier persona que haya instituido una fundación de cambio de conducta para las personas, puedo sostener que las personas no pueden cambiar en su totalidad, si no es solo a través de Jesucristo. Nada más a través de Jesucristo. Dos escrituras, por favor, para ver cómo es que las personas han desechado a Jesucristo como solución del cambio. Salmo número 10. Bendito el Señor por siempre. Dice en el versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué le dice altivez de su rostro? Por su orgullo. No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es por eso que ellos andan buscando la solución del cambio de lo que son en otros medios. Y ahí van los pobres con la bruja. Y ahí van a que les lean las cartas. Y que les lean la mano, y ahí van hasta Catemaco. Y tantas formas que están buscando para dejar de hacer el mal. Es que yo no quiero seguir alcoholizándome, ¿cómo me libro de esto? Y la ciencia también de vez en cuando ahí aporta algo para el cambio. Pero en realidad el malo no tiene a Dios como una opción de cambio. Por eso siguen siendo iguales. Salmo 14, del 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Así se describe a la humanidad. No hay ni siquiera uno que haga el bien. No hay quien busque a Dios. ¿Qué de mi tía que se metió a un convento? ¿Qué de mi primo que es seminarista? Son otras las circunstancias que lo llevaron allí. Pero cuando Jehová revisa la humanidad, no tenemos en nuestro corazón aquella inclinación de buscar a Dios. Por el contrario, ¿qué hizo Adán cuando cayó? ¿Qué hizo Adán, hermano? Se escondió del mismo Señor. Y él se lo dijo. Cuando el Señor preguntó, ¿dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo. Así es que somos más propensos a huir de Dios, a escondernos de Dios, que correr hacia Dios. ¿Alaban al Señor? Amén. Estamos tratando de tumbar todas las sotanas, todos los hábitos, todos los escapularios, todo lo religioso que pueda haber en ti.
¿Y qué de mi virgencita? Yo aquí la traigo. A ver qué me dices de eso. Eso es religiosidad. Alaban a Dios. Amén. Pero también tengo algo para los cristianos. Sí, porque a lo mejor dices tú, dele duro a los pecadores. No, también tú que has perdido tu comunión con el Señor Jesucristo, que te has distanciado de Él, que ya no es el centro de tu vida. También para ti, desechando a Jesucristo, no hay solución para el cambio. Al desconectarte de Dios, tú no puedes cortar la rama donde estás sentado. Tú no puedes desconectar el marcapasos que te mantiene latiendo y respirando. La única manera en que sigas cambiando es que tienes que estar conectado al Señor Jesucristo. Alaban a Dios. Y si ya te desconectaste, quiero decirte que el culto de hoy, pues quizás te haga reflexionar. Pero el cambio no viene por la enseñanza. Eso el Señor lo puede usar. Pero es el Señor cuando está dentro de ti que puede usar aquello para cambiarte. Porque la pura enseñanza sola no te va a hacer nada. San Juan 15, por favor. San Juan 15 dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, esto es para los cristianos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nada. Lo que un día lograste, lo lograste gracias a Jesucristo. Él estaba en ti, tú estabas en comunión con Él. Tomaste en seriedad el cristianismo. Eras un hombre, una mujer de oración. Obedecías cada mandamiento que leías en la Biblia. Ponías por obra la enseñanza. Estabas tan fusionado con Jesucristo que cambiaste. Porque no hay manera de que alguien esté fusionado con Jesús y no tenga un cambio. Es como querer pararse frente al sol y no ser calentado e iluminado por sus rayos. Es imposible. Pero en alguna parte del camino perdiste tu comunión con el Señor. Dejaste a Cristo atrás. Y sí, sigues viniendo, nada contra eso. Pero ya no hay comunión. Te separaste de Jesús. Y Él dice, separado de mí, nada puedes hacer. Nada. Yo tengo buenas intenciones, a la basura con eso. Llévate tu jerga apestosa. Las buenas intenciones no te van a ayudar. O te conectas con la vid verdadera o continúas secándote. Alaban al Señor. Gracias al Maestro que habla de una manera tan sencilla. No nos complica las cosas. Nosotros nos las complicamos. ¿Qué pasará? ¿Estaré mal? ¿Es una maldición genealógica? Nosotros nacimos de una tribu de los aztecas. Nosotros nos complicamos tanto las cosas, dice el Señor. No, lo único que... Tu problema es que te separaste de mí. Sí. Y ahora te casaste con tu trabajo. Estás bien casado con tu trabajo. Estás casada con tu trabajo. Sí. ¿Cuántas horas le das a tu Señor? ¿13? ¿14? ¿Y le das una patada al culto? ¿Y te quedas a trabajar más horas? Ese es tu problema.
Estás casado con tu trabajo. Te separaste de tu Señor, de la vid verdadera. Y Él te lo anticipa y no vas a poder hacer nada. Cuando yo venga a castigar a esta tierra, te voy a castigar a ti porque no cambiaste, y no cambiaste porque rechazaste la solución del cambio. Y el cambio es Jesucristo. Amén. Una escritura más que recrimina a la iglesia, Jeremías 2. Vea cómo empieza esta recriminación. ¿Qué palabras usa el Señor? Versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ese es el mal que ha cometido el pueblo del Señor. Me dejaron a mí. La única manera que puedes dejar de ser tan malo, a pesar de ser cristiano, es regresar a la fuente de agua viva. Es conectarte a la vida verdadera. Y que nuevamente el Señor sea el primer lugar en tu agenda. No los niños, no los trastes, no la ropa, no la casa limpia, no tu negocio. La única manera es que Él vuelva a ser el primer lugar en tu vida para que se vuelvan a conectar los dos. Alaban a Cristo. Amén. Ayúdanos, precioso Señor. Amén. Ahora ya sabemos por qué somos como somos. Y no solo eso, sino que la solución está ante nosotros. Y la solución es Jesucristo. Pónganse de pie. Hable con aquel que un día fue su esposo, si ya no lo es, con el Señor Jesús. Y si lo es, dele gracias por esa comunión hermosa que usted tiene con Él. Principalmente aquellos que ya de hace tiempo se desconectaron de la fuente de agua viva. Creo que es importante que regresemos. El mismo Jeremías también dice, vuélvete a mí. Isaías, vuélvete a mí, yo te redimí. Mío eres tú. Tiempo de regresar. Y si hay alguien aquí que no sea cristiano y usted sabe que es malo, ya sabe por qué es malo. Señor, este mensaje no solo es para aquellos que se han hecho esta pregunta, ¿por qué soy tan malo? Para aquellos que andan en el mundo extraviados, caminando en la oscuridad, sino que las 4 respuestas a esta pregunta también es para nosotros, Señor, los cristianos. ¿Por qué a pesar de ser cristiano soy tan malo con mi esposa? ¿Por qué a pesar de ser cristiano soy tan malo con mis hijos? Soy tan malo con los hermanos, soy tan duro de corazón, tan insensible, tan corazón mezquino. ¿Por qué soy así, Señor? Aquí está la respuesta, Señor. Porque me dejaron a mí fuente de agua viva. Porque el pámpano se ha separado de la vid. Ayúdanos, Señor. Probablemente hoy sea el día en que algunos hijos pródigos regresen a casa. Probablemente hoy sea el día en que ellos reflexionen como aquel joven que se alejó de su padre. Y él dijo, ¿qué necesidad tengo de estar aquí?
En la casa de mi padre muchos jornaleros tienen mejor alimento que yo. Me levantaré y volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vemos en tu palabra, en la parábola, que fue recibido con misericordia. Que así sea hoy, Señor, con aquellos que se han desconectado de la fuente de agua viva. Ayúdalos, Jesús. Ayúdanos a todos. Fue una hermosa experiencia escuchar tu dulce voz hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, que no nos has dado la espalda.